Primero decir que yo me sentí muy honrado de compartir este panel con Aníbal. Bueno, todos, yo también. Un gran honor, por Aníbal. supuesto. Sí. Todavía está, de hecho. Te deseo el mayor éxito de gestión y creo que sí, que efectivamente lo que dice el gallego es real. Compañeros con los que me ha tocado trabajar como Filmus, compañeros, un gobernador reelecto como Mansur, tío Aníbal, Julián Domínguez, con los cuales también me ha tocado trabajar, agregan volumen político a un gabinete que, lógicamente, fue una derrota electoral y yo comparto la desdramatización que hace Ubeira, pero fue una derrota electoral. Una derrota electoral obliga a recambiar ministros. Y esto no debe ser una tragedia ni un drama, tiene que ser un hecho natural que ocurre en cualquier gobierno. A mí me parece que ahora hay gente con mucha experiencia, con mucho volumen político, y me parece que eso va a cambiar la impronta del gobierno, más allá de los lugares que, por supuesto, cada uno le va a tocar ocupar y va a tocar gestionar. Y también creo, me parece, y que sería bueno y que ocurra así, que la economía se ponga en el centro de la escena. La seguridad no tiene por qué ser un tema de los conservadores, no, porque además nuestras ciudades son ciudades de espacio público y nada más noble que garantizar el espacio público para que los ciudadanos se encuentren, vayan a tomar. Porque un rico se mueve del country al trabajo en un auto o al shopping. En cambio, para nuestros trabajadores... Es que el secreto de todo lo que uno tiene que tener en la cabeza lo diste vos, Roberto. Acabas de darlo vos en ese tema. ¿Cuándo uno podría irse de esta función satisfecho? Si vos lográs que los hombres y las mujeres que van a trabajar todos los días puedan hacerlo sin que lo roben. Esto de Nick, ¿no? Sí. Dice, asumió como nuevo ministro Aníbal Fernández y dijo, eso de que Alberto volvió a ser Conchita es solo una sensación. El doctor Feletti, sí. No, digo, esto se inscribe en lo que hemos hablado más de una vez, de la falta de vocación democrática de la oposición. Y el otro tema, que es lo que decía Aníbal, nadie... Yo no voy a hablar de meritocracia, pero un poco de bilardismo, de los resultados mandan. Claro. Un tipo que fue 15 días ministro de Economía, que fue expulsado, que su gestión, como otras, terminó en una catástrofe, por lo menos un poco de respeto y que después critique sus políticas públicas. Bueno, un gobierno democrático, una actitud democrática, deja jugar al ministro, deja que despliegue su agenda y después criticará o no los resultados de sus políticas públicas. Pero acá es descalificar la persona y eso es muy complicado desde el punto de vista de una vida democrática en este país. Después podremos discutir si tal medida estuvo bien, estuvo mal. Ahora, y además, vuelvo al tema del bilardismo, del doctor Bilardo, de los resultados mandan. Nadie mide resultados, nadie mide la señora que se vestía de uniforme de fajina y va a recorrer. Claro que, pero y terminamos con un muerto baleado por la espalda. Digo, estas cosas hay que ponerlas blanco sobre negro, porque si no nos vamos al demonio. Así como están los agravios que hacen estos tipos. Ahí yo tengo parvas de mensajes deseándote éxito en la gestión, estamos con vos, fuerza. Digo, eso también a veces en algún momento hay que ponerlo en valor, ¿no? Porque alguien porque después se dice los políticos, alguien que transitó la calle, la política, cargos muy importantes y que está parado acá y que está dando la cara y que se carga asumir esta responsabilidad, es un hombre de Estado y está refrendado por miles y miles y miles de compañeros que han participado, que han militado. Eso también me parece que hay que ponerlo blanco sobre. Pero me han llamado muchos dirigentes, legisladores e intendentes de la oposición, muchos. Bueno, con lo cual no está todo perdido en Argentina. No. Se puede hablar, se puede pensar. No, si no nos quedamos con Nico Campanella, claro. Sería una locura. Me dio mucha satisfacción que muchos dirigentes, legisladores e intendentes de la oposición hayan llamado para desear buena gestión y para proponernos hacer cosas juntos. Con lo cual, vuelvo a insistir, no todo está perdido. En este programa dijimos, y lo ratifico, y va a ser así, que la salida de la pandemia en la segunda mitad del año empezaba a repechar la curva de la crisis, pero también decíamos que falta para adelante un gran esfuerzo. Yo creo que lo que faltó fue empujar la salida de la crisis con una inyección de plata, sobre todo bien dirigida al consumo, una política de ingresos mucho más agresiva, que apuntalara con vigor esta salida.
Y por el otro, un control de los mercados monopólicos, que esa plata en la calle no se la licúen los precios. Acá es más plata en la calle e impedir que se la elige la inflación. De acá a noviembre no hay muchas cosas. Ahora, una cosa que yo lo anticipé en el quincho y lo digo rápido, que fue parte de esta polémica: Argentina produce alimentos, Argentina produce energía, Argentina produce materiales de fibra natural en textiles, Argentina tiene una base industrial. Digo, para eso no hace falta dólares, porque este tema que hemos escuchado esta semana, que si más de 8.500 millones de dólares el país es 8.500 millones de dólares y nada más. No, no es así. Si el pueblo argentino estuviera hoy, como lo estuvo en el 2015, en una frontera del complejo electrónico donde cambia electrodomésticos, autos, que demandan divisas, podríamos discutirlo. Hoy necesitamos vivienda, alimentos, indumentaria. Y esa es la reactivación que hay que brindar. Y eso no requiere dólares. Eso se puede producir sin dólares. Eso se puede producir sin dólares. Lo que pasa es que los monopolios de producción dolarizan las ganancias. Y es lo que presiona en el mercado. Bueno, pero eso es control. No podemos estar perdiendo 1.000 millones de dólares por mes en sostener la brecha, el contado con liqui. Digo, terminemos con esto. Digo, y vuelvo al tema. Un shock de reactivación en el corto, plata, y que no se la coma la inflación. Y después, además, empezar a pensar alimentos, energía, vivienda, cosas que fácilmente puede tener el pueblo, indumentaria. Bueno, pero ahí, a ver, me parece que es importante mencionar esto. La Argentina está creciendo a una tasa casi del 8%, pero la reactivación económica no llega a la gente. Pero ahí estamos dando vuelta, recién lo decíamos también acá. La caída del lustro nefasto, Macri más pandemia, son 14% de contracción. Si la Argentina termina este año con el 8, habremos recuperado un poco más de la mitad. Todavía nos queda 2 años más de esfuerzo. ¿Pero por qué no llega a la gente? Digamos, ¿qué es lo que está fallando? ¿Dónde hay un problema? Bueno, porque creo que tenemos una apropiación monopólica de la política de ingresos. Digo, cuando estamos teniendo una inflación que ha desbordado la pauta presupuestaria, bueno, ahí hay algo. ¿Por qué el gobierno cerró el mercado de carnes? Intervino en el mercado. Y porque el asado iba a pasar los 1.000 pesos el kilogramo. Entonces no llega a la gente. Roberto, quiero ser cauto con esto porque la izquierda hizo la mejor elección de su historia. Es decir, la campaña habrá sido muy derechizada, pero la realidad es que Cambiemos mantiene el 40%. Milei es un fenómeno capitalino. Esper sacó solo el 4%. Digo, y tuvimos 1.400.000 ciudadanos y ciudadanas que fueron a votar en blanco, anularon su voto, gente que no fue a votar y gente que votó a la izquierda. ¿Y eso qué dice? Masivamente. ¿Qué dice de la elección? ¿Que están enojados y no, que creo que ahí realidad... que la economía, lo que dice la elección es que la economía hay que ponerla en el centro de la escena. Que el contrato electoral del 2019 fue energía y alimentos baratos y una política de ingresos agresiva. Sí. Pero además... Y esto no se verificó. No se verificó en los términos. Y como bien decía el gallego, los monopolios, si no los regula el Estado, terminan destruyendo al Estado y la sociedad. Esto ya lo dijo Keynes, Kalecki, lo dijeron economistas muy prestigiosos, no hace falta que lo diga yo. En rigor, lo que hubo fue una discusión que tuvo un carácter público. Es decir, todos participamos en esa discusión. Lo ideal hubiera sido que se formara una mesa de consenso con los líderes de la coalición y que estas cosas se procesaran sin carácter público, y que el gabinete recambie después de un resultado electoral adverso, es una cosa normal. Y que todos pensamos, y lo hemos discutido aquí, a pesar de ser oficialistas, votantes del Frente de Todos, militantes políticos, que el gabinete nacional necesita figuras de mayor volumen político. Está bien, pero esa es la decisión que está detrás de lo que vimos. Claro, a lo mejor se procesó en el marco de tensiones. Lo que hay, insisto, porque esto es muy importante tener en cuenta, porque si no leemos mal la sociedad, Cambiemos sacó 40% de los votos más o menos en el 2017, volvió a sacar 40 en el 2019, volvió a sacar 40 ahora. No hay más votos, más porcentaje de Cambiemos. Lo que hace Cambiemos es, sobre ese esquema, embestir y plantear una pulsión antidemocrática que de este programa, tanto el gallego, Nati, Aníbal, lo veníamos diciendo. La embestida de decir, bueno, perdieron las elecciones, no se pueden arreglar, y sin embargo se recambió el gabinete, seguramente se van a anunciar políticas públicas rápidamente y se saldrá adelante y se volverá a discutir, y la ciudadanía volverá a expresarse en noviembre. El programa que viene, 2 cosas: insistir con esto de que no puede ser que todo peso que camina va a parar al dólar. Empecemos a pensar que este es un país muy grande, muy diverso, y que podemos tener una base monetaria y podemos tener una economía reactivada, por lo menos en aquellos bienes que no
requieren dólares. Y me parece que me gustaría insistir sobre esta discusión, ¿no? Energía, alimento, indumentaria, vivienda. Si resolvemos eso en los próximos 5 años... Pero por ejemplo... Ahí resolvemos alguien vestido, alimentado, viviendo bajo techo, no es menor. Pero a ver, Roberto, pero es cierto que la Argentina tiene algo que se llama restricción externa y que tendría que apuntar... Todos los países emergentes las tienen. Bueno, pero en el caso de Argentina, cada vez que se presenta esa restricción, se nos terminan los dólares y el crecimiento se frena. Ahí tiene que ver con quiénes son los que se llevan los dólares, ahí tiene que ver quiénes son los que miden su patrimonio en dólares, y no es posible que habiendo 120.000 empresas medianas no se pueda reconstruir mínimamente un circuito no tan transnacionalizado. Un copyright, nada más esto de la no derechización del voto, se lo agradezco a Daniela Banville del Instituto Independencia que me acercó todos los datos, que no hay tal voto derechizado. Gracias, Daniela. Bueno,